Preste atención, hermano y hermana, a lo que hoy Dios nos quiere revelar, a lo que Dios nos quiere ministrar para que tengamos victoria. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Dice así la palabra de Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, ¿de quién? De los fariseos y de los saduceos. Yo como título le puse esta palabra: ¿qué tengo que acordarme y qué entender? Y es muy importante, hermano, esto. ¿Qué debemos nosotros recordar o acordarnos y qué tenemos que entender? ¿Sí? Mire, en el diccionario recordar significa traer a la memoria o retener en ella algo. ¿Sí? Eso es lo que significa recordar. Traer a la memoria, ¿sí? Traer a la memoria algo, o recordar, ¿sí? O retener algo, ¿sí? Una situación, pero traer a la memoria, eso es recordar. Y entender, mire lo que dice el Señor, esto es bueno. Entender significa comprender, captar, percibir el significado de algo, conocer la forma de ser de una persona o cómo tratarla, conocer las intenciones o motivos de alguien, aunque estén ocultos, saber de algo. Eso significa entender. ¿Sí? Entonces, es muy importante, hermano, que sepamos qué tenemos que acordarnos, pero qué tenemos que entender también. ¿Sí? Sabemos que el hombre es un ser pensante, racional, pero que también viaja a través de sus recuerdos, sean buenos o malos, ¿sí? Y que trata de entender el porqué de todas las cosas, ¿sí? El hombre, el ser humano, hermanos, es una persona que quiere entender y comprender todo. Es una persona que razona, que trata de pensar las cosas, pero también el ser humano es una persona que viene y viaja en sus recuerdos, ¿sí? Está de continuo, bueno, lo que pasó hace años atrás y todo eso. Entonces, hermano, el ser humano es así, ¿sí? Es un ser racional, es un ser pensante. Por esta razón Jesucristo nos enseña qué debemos recordar y qué debemos entender. Sabiendo el Señor cómo somos nosotros, cómo es usted, cómo soy yo, sabiendo estas cosas, Jesucristo hoy nos enseña qué deberíamos acordarnos y qué deberíamos entender. Recordar, hermano, ustedes saben que a nuestra mente vienen muchas cosas. Bueno, buenas o malas, pero vienen. ¿Sí? Vienen por sí solas, las manda el enemigo o nosotros mismos recordamos cosas. ¿Sí? Tenemos un chip de memoria, el ser humano tiene un chip ahí en su cerebro que guarda muchas cosas en su memoria. Que a veces pasan los años y uno ni se acuerda, pero cuando ve algo, cuando huele algo, ¿sí? Cuando escucha algo, le viene instantáneamente un recuerdo. ¿Por qué, hermano? Porque es como un disco rígido que tiene el ser humano ahí adentro, ¿sí? Entonces, por esa razón, Jesucristo, ¿qué nos dice? ¿O qué nos quiere enseñar? En un momento los discípulos decían: ¿No se acuerdan del milagro? De que tenían 5 panes, hice el milagro ante 5.000 personas de que puedan comer. O sea, eso le estaba diciendo a Jesucristo. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de los pocos panes que alimentaron a más de 4.000?
y la otra vez a más de 5.000 hombres de poca fe. ¿Qué es lo que el Señor les estaba instando a los discípulos a recordar? Los milagros, las cosas buenas que hizo el Señor, y no olvidarse de esas cosas. Entonces, hermanos, tomando esta palabra que Jesucristo le dio a sus discípulos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? ¿Qué tendría que venir a nuestra memoria? Porque como dije al principio, vienen un montón de cosas a nuestra memoria. Pero lo que tendría que venir, hermanos, son esos buenos momentos por ahí en familia, con amigos, ¿sí? Dicho sea de paso, ¿ayer qué fue? ¿Lo pasaron con sus amigos algunos o no? ¿Tiene amigos? Empecemos por eso. ¿Tiene amigos míos? ¿Amén o no? ¿Sí? Bueno, por ahí la mayoría salió a festejar el Día del Amigo, salió a comer, salió a los restaurantes. Otros no tenían para el restaurante y los invitaron a la casa. Otros no tenían nada y los invitaron a un mate a la tarde para que no se queden a comer por las dudas. Pero hermano, ¿qué debemos recordar? Poder recordar esos buenos momentos en familia, con amigos, ¿sí? Buenos momentos, ¿sí? Esas cosas son las que por ahí Dios nos lleva también a recordar, ¿sí? Por ahí también recordar los malos momentos, pero de cómo salimos de esos malos momentos. Lo bueno, hermanos, de los malos momentos es recordar cómo Dios nos sacó de ese lugar. No tanto, lo que sufrí, lo que pasé, mirá vos, esto, lo otro, y llevarnos a deprimirnos, a ponernos mal. No, hermanos. Si vamos a recordar un mal momento, que sea recordando cómo Dios nos sacó de ese momento difícil. ¿A cuántos Dios sacó de un momento complicado? Levanten la mano. A mí no. Yo principalmente. De muchas cosas me libró el Señor, me sacó, me dio fuerzas. De muy malas situaciones y muy malos momentos. Entonces, cada vez que viene a mi memoria por ahí esos malos momentos, yo recuerdo cómo Dios con mano poderosa me sacó. Amén. Entonces, esas son las cosas, hermanos, que tenemos que recordar. Recordar cómo Dios nos sacó de los malos momentos, del milagro, de la salvación y cómo Dios nos rescató. Hermanos, lo que usted tiene que traer a memoria, cómo Dios le salvó a usted. Cómo Cristo pagó un alto precio, derramó sangre preciosa, sangre real, sangre sublime por nosotros, hermano. ¿Sí? Sangre preciosa y que a través de esa sangre nos ha salvado. Esas cosas nosotros tenemos que recordar. Recuerda el milagro que hizo el Señor de salvar su vida y la mía. Recordar en la memoria, mirá, yo estaba perdido, como dice la palabra de Dios, en delitos y pecados, y cómo Dios me rescató. ¡Wow! Las cosas mal que hacía, cómo estaba perdido, hundido en el lodo cenagoso, hundido en un lodo que no puede salir, pero cómo Dios con mano buena me ha rescatado. Esas son las cosas, hermano, que usted tiene que traer a memoria. Las bendiciones de Dios y sus milagros. ¿A cuántos Dios sanó? A ver, levante la mano. ¿Cuántos Dios hizo un milagro de sanidad en su cuerpo? A ver, yo creo que varios acá. ¿Amén? ¿O no? Sí, a ver, levante alto, hermano. A ver, ¿cuántos Dios hizo un milagro de sanidad en su cuerpo? A mí hizo un milagro, hermano. Yo me acuerdo que tenía tal dolor de muela. Había pasado una semana y no se me iba. Estaba tomando antibióticos, no se me iba. Hasta el punto que me agarró como una neuralgia, todo un dolor en el oído, en el ojo, todo. Ustedes saben que cuando el dolor de muela es grave, te toma todo el rostro. Y yo me acuerdo, hermano, un sábado, no podía más del dolor. No podía más. Los que tuvieron dolor de muela saben lo que es eso. No aguantaba más, hermano. Pero ese día yo tenía que cantar, ir a una iglesia y cantar. Pero Dios me había enseñado que yo tenía que aprender a alabarle a Dios en los momentos difíciles. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo fui a servirle a Dios. Fui ese día, ese sábado a esa iglesia. Fui a alabarle a Dios con todo mi corazón. Hermano, faltaban 5 minutos para empezar la reunión. Yo estaba sentadito. ¿Vieron que cuando a uno le duele la muela no querés que te digan nada? No querés que te molesten. Querés estar quietito. Yo me acuerdo que me fui al primer banco de la iglesia. Estaba sentadito, calladito. Pasaba un hermano, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y yo le hacía ahí. Estaba sufriendo con el dolor de muela. Estaba quietito. Digo, Señor, yo me entrego a vos. Yo no sé por qué no podía ni abrir la boca y tenía que cantar.
no sé qué vas a hacer, pero yo me encomiendo en tu mano. Si me sanás te doy la gloria, y si no me sanás igual yo te doy la gloria. Yo no sé cómo voy a cantar, pero ahí voy a cantar. El hermano agarró el micrófono, comenzó a orar para empezar la reunión. Yo tomé la guitarra, me subí a esa plataforma. Hermano, cuando comencé a cantar, se fue el dolor de muela. Automáticamente desapareció y nunca más me vino. Es alabarle en los momentos difíciles también a Dios. Pero hermanos, esas cosas siempre tienen que venir a nuestra mente. El milagro que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Recordar sus bendiciones, sus milagros, las cosas y el camino recorrido en Cristo y con la iglesia. Hermano, lo que también tiene que venir a nuestra memoria es las cosas lindas que hemos pasado como iglesia en el caminar con Cristo. Amén. Amén. Vamos a cumplir 3 años. Dicho sea de paso, los que nos van a ver por YouTube, que nos están viendo el telón, es porque estamos refaccionando para aniversarios, ¿sí? Así que eso lo tengo que decir porque mucha gente no ve. Pero hermanos, van a ser 3 años que vamos a cumplir como iglesia. Y de estos 3 años ha pasado de todo. Así también ha pasado muchas personas por este lugar que hoy en día no están con nosotros. Como por ejemplo, hermano, la tía Ana. La tía Ana fue nuestra primer miembro en este lugar. Cuando nosotros llegamos aquí en el mes de julio del año 2016, la tía Ana fue nuestro primer miembro aquí. Y estábamos mi esposa, yo, nuestra hija Brisa, mi cuñada Lara y la tía Ana. Esa era toda nuestra congregación, ¿sí? Y como la tía Ana no sabía cantar otra cosa que no sean himnos, cantaba yo solo casi, tocar la guitarra. Pero así comenzamos, y esas cosas nos vienen a nuestra memoria, hermano. Gratos recuerdos cuando llovía, cuando estábamos haciendo una rondita ahí con toda mi familia y la tía Ana, alabando a Dios, cantando himnos a veces al Señor. Esos son momentos lindos. Hoy en día ya no tenemos a la tía Ana con nosotros, ha partido con el Señor hace un tiempo atrás, pero qué gratos recuerdos que nos quedan. Nunca voy a olvidar, cada vez que la tía Ana hacía poroto o hacía chanchito, yo la veía que me gritaba, ¡Freddy! Decía. Y yo miraba, ¿qué pasa, tía? Y la tía venía con el plato de poroto ahí, ¡gloria a Dios! Decía yo. Y contento, para vos te lo hice, decía, porque ella decía, mi corazón. Ella siempre estaba en su labio, toma mi corazón, ay, mi corazón acá, mi corazón. Entonces son cosas que quedan en la mente, que quedan guardadas. Y esas cosas, hermano, esas cosas lindas son las que tenemos que tener acá en memoria. Amén. Por supuesto, hermano, que el cristiano no tiene que vivir de recuerdos. No es que tenemos un chip de memoria, pero que tenemos que estar continuamente y yo me acuerdo y vivir de recuerdos. El creyente no tiene que vivir de recuerdos. Sí está lindo recordar, pero no vivir de eso. Mire lo que dice el libro de Filipenses. Dice Pablo en un momento: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a pasar un montón de cosas fenomenales, lindas, preciosas, o momentos malos donde Dios nos sacó. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo? Ciertamente, dejando esas cosas atrás, hay que seguir adelante. Gloria a Dios por los hermosos recuerdos. Gloria a Dios por las cosas que hemos servido al Señor. Pero eso ahora queda atrás y tengo que seguir adelante. Amén. Dígale al que tiene al lado, seguí adelante. Y dígale, no viva de recuerdos. Entonces, hermano, esas son las cosas que nosotros tenemos que acordarnos. Esas son las cosas que siempre tienen que venir a nuestra memoria. Ahora bien, ¿qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué le agregó? Recuerden esto, pero tengan cuidado de quiénes, de los fariseos y de los saduceos. De ellos tengan cuidado. No que salgan corriendo ante la presencia de esas personas en Cristo, sino de qué, hermano, de sus enseñanzas. Porque los discípulos no entendían, pero ¿cómo el Señor nos está diciendo que nos cuidemos la levadura? ¿Qué pasó? No teníamos pan. Ahora se le ocurre pedir pan. No. Estaba hablando de las enseñanzas, de las cosas que estaban trayendo los fariseos y los saduceos. Por eso, hermano,
recordar, pero también prestar atención qué debemos entender. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que tenemos que cuidarnos de las malas enseñanzas, de las malas prácticas, de las habladurías que vienen como corriente fuerte contra la iglesia. Y hablo de la iglesia en general. Jesucristo cuando habló fue claro. Recuerden los milagros, las cosas buenas. Pero ojo, tengan cuidado y entiendan qué viene de Dios y qué no viene de Dios, hermanos. Nosotros estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos dice la palabra del Señor que se levantarán ¿qué? ¿Falsos qué? Falsos profetas, falsos maestros. Que van a querer enseñar conforme a ¿qué? A su concupiscencia, a sus deseos carnales. ¿Qué significa eso, hermano? Que va a haber gente que va a querer adecuar la palabra o adaptarla conforme a lo que piensan, a lo que les gusta. Si hay cosas que no les gustan, sacan de la palabra o la ponen a su manera. Yo sé que Dios hoy quiere hablar esta palabra por algo, pero lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es a quién escuchamos y qué enseñanza está llegando a nuestros oídos. Porque va a haber gente que va a querer acomodar la palabra, y estoy hablando, hermanos, la palabra a su conveniencia, a su deseo. No al deseo y al corazón de Dios y del Espíritu Santo, sino a su propio deseo. Hoy en día hay sectas de todo tipo y hay gente que quiere adaptar la palabra a su forma de pensar. A tal punto, hermanos, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque yo no digo que las versiones de la Biblia no son malas, pero ya está habiendo versiones de la Biblia que le están sacando pasajes muy claves. Y no tiene que ser así. Por eso tengan mucho cuidado también con lo que leen. No estoy diciendo que todas las versiones de la Biblia son malas, pero aprendamos a leer, hermano, y aprendamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar o qué es lo que Dios no nos quiere hablar. ¿Por qué le digo esto? Porque ya hay versiones de la palabra que nada que ver con lo que uno venía leyendo o venía estudiando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque están siendo los últimos tiempos. Y aunque le estoy hablando, hermano, de que hace 30 años atrás nadie pensaría que se iba a quitar cosas de la Biblia. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, y aquel que quite alguna palabra del libro de esta profecía, se le quitará del libro de la vida. Y aquel que quiera agregar alguna palabra a lo que ya está escrito, vendrán plagas, todo lo que te dice la palabra del Señor. Y uno decía, bueno, nadie se va a atrever a tocar la palabra de Dios. Pero hermanos, como el pecado está aumentando en el mundo, hay tanto pecado que se atreven a tocar la palabra de Dios ahora. Por eso tengamos cuidado. Entonces, Jesucristo le decía a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. O sea, cuidado con sus enseñanzas. Cuidado con lo que viene hablando. Ahora, para tener cuidado, hermano, yo quiero dar un pantallazo de quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos, para que tengamos en claro, hermano, que hoy en día esta gente, la que estuvo con Cristo, ahora está acá. Ahora en esta época presente. Los fariseos, ¿quién eran, hermano? Los fariseos eran una secta. Eran los más rigurosos. Centraban la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorgaba su gracia a aquellos que se ajustaban a los preceptos. ¿Quién eran los fariseos? Los legalistas. Los que la Biblia dice así y así hay que hacer. Legalistas. O sea, leían la ley de Moisés, en aquel entonces leían la ley de Moisés, pero ellos ajustaban que la gracia de Dios solamente estaba con una persona si obedecía a la ley. Si no obedecía, no. Punto.
O sea que si venía alguien, uy, vos sabés que en el día de reposo ayudé a mi animalito a levantarse y estaba enfermo. ¡Ah! Condenado, pecador. Porque en el día de reposo no hay que hacer nada. Así eran ellos. Así eran los fariseos. La piedad se hizo formalista, dando poca importancia a la actitud del corazón. O sea, para ellos, ¿sí? Para ellos la piedad era si vos obedecías a la ley, punto. Entonces éramos todos piadosos. Había piedad en vos. Hacía la ley de Moisés y practicaba, así, entonces sí, hay piedad, es decir, te estás manejando bien. Pero ellos no veían más allá de eso. No querían ver el corazón. ¿Por qué digo esto? Jesucristo nos dejó muchos ejemplos. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, hermanos, para el pueblo de Israel y más para los fariseos, era un pecador. ¿Pero por qué? Porque veía sus actos, pero no veía su corazón. Jesucristo, que veía su corazón por encima de sus actos. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Zaqueo, bajar deprisa, que quiero ir a tu casa. O sea que Jesucristo se invitó solo. Se invitó solo, Cristo. Es como que yo le diga a ustedes, rápido a tu casa y preparamos lechuga y voy. Lo mismo. Cristo se invitó solo. Y dijo, Zaqueo, bajá rápido, te tengo que ir a tu casa. Y cuando fue, dice que descendió tanta gracia en el seguir a esa casa que Zaqueo se arrepiente y se convierte a Dios. Un hombre pecador, pero que en su corazón tenía hambre de Dios. ¿Pero los fariseos lo veían? No, no lo veían. ¿Los saduceos lo veían? No, porque ellos veían lo de afuera, lo externo. Y no veían que un corazón estaba pidiendo a gritos por Dios. Estos eran los fariseos, los que imponían la ley. Los que aceptaban toda la ley de Dios, pero regidos. ¿Sí? Y hoy en día, hermano, hoy en día tenemos esa clase de personas. ¡Oh! Hermana, ¿no estás con pollera? Condenada. Pecadora. No estoy diciendo mal, no estoy diciendo que está mal usar pollera. Pero hermanos, eso es legalismo. Condenar a alguien simplemente porque tiene un pantalón. ¿Por qué más bien no le pedimos discernimiento a Dios, saber qué hay en el corazón de la persona? Y Dios nos puede dar claridad en eso. Pero hermanos, los fariseos toman de eso. Ahora, ¿quién eran los saduceos? Era una secta poco numerosa, pero de elevada instrucción. O sea, eran muy inteligentes. Y en su mayor parte tenían mucho dinero, eran influyentes y de altas funciones políticas. El grupo, el sector de los saduceos, era gente muy de la alta, por así decirlo, sociedad. Un nivel de inteligencia superior. Y que también la mayoría de ellos tenían cargos muy elevados en la política. ¿Sí? Esos eran los saduceos. Se limitaban a la ley de Moisés, pero a su manera de interpretarla. O sea, como los fariseos, también leían la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? La interpretaban como ellos querían. A su forma, a su manera. Ellos decían, bueno, Moisés quiso decir esto, pero para nosotros me parece que quería decir tal y tal cosa. O sea, leían la ley, leían la palabra de Dios, pero la interpretaban a su forma. Los fariseos no, la interpretaban por ahí a la forma correcta que Dios quería, pero eran muy legalistas. Si no lo cumplías, condenado. En cambio, los saduceos la interpretaban a su forma. ¿Sí? Se limitaban a leer la ley de Moisés, pero interpretarla a su manera. Negaban la resurrección. Para ellos el alma muere con el cuerpo. Negaban la existencia de los ángeles y de los demonios. O sea, para los saduceos, el que moría, el alma también moría y punto. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Vaya asimilando y yo le voy a decir por qué. Que hoy en día está esto también. Para ellos no existían los ángeles ni los demonios. Eso no existía para ellos. ¿Sí? Enseñaban que si sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos buenos o malos. O sea, los saduceos no creían en las maldiciones. Ellos creían que si vos sufrís algo en la vida es por tus hechos.
No es que venís acarreando algo de la generación pasada. Y presten atención a esto, hermanos. Y que Dios no se ocupa de nuestra conducta. ¿Cuál era el pensamiento de los saduceos? No te exijas tanto, que Dios no se preocupa por tu conducta. Lo que hagas, puertas adentro, puertas afuera, no hay problema. Mira el pensamiento que tenía, ¿sí? Ahora bien, hermano, en ambos casos aceptaban la ley de Moisés, o sea, la palabra de Dios, pero a su forma, interpretación y conveniencia. Unos legalistas, otros al libertinaje. El fariseo, legalista. Si no hacías como Dios nos mandaba, condenado y pecador. El saduceo, el libertinaje, bueno, no es tan así, Dios te puede permitir ciertas cosas, eso de la condenación, el fuego eterno, no sé si es tan así, tampoco es así, bueno, Dios te entiende, Dios sabe que esto, que acá, allá. Entonces los saduceos ajustaban a su conveniencia. Ahora bien, ¿qué nos dice el Señor a nosotros en estos días? ¿Qué tenemos que entender? Hermano, ¿de dónde y de quiénes vienen las cosas? Sea enseñanza, sean consejos, sean doctrina, sean visiones, sean revelaciones. ¿De quién viene eso? ¿O de dónde viene eso? Nosotros como creyentes, hermanos, sabemos que tenemos la palabra profética más segura que la palabra de Dios. Pero la Biblia dice también, en el libro de Pedro, que para eso está el hablar de Dios, que Dios habla a su pueblo, dirige, manda y muestra. Entonces, hermano, Jesucristo decía a sus discípulos, ojo con los fariseos y los saduceos, ojo con sus enseñanzas. ¿Qué Dios nos está diciendo en esta noche? Ojo, queridos hermanos, ojo, hijitos míos, con las enseñanzas que pueden estar escuchando, con lo que viene de afuera, con los consejos, con las doctrinas. Tenemos que tener cuidado. Cuidado con los consejos que recibimos. ¿Cuántas veces podríamos escuchar esos consejos? Che, ¿y cómo te va en tu iglesia? Sí, más o menos. Che, pero te dan el lugar que te corresponde. Y no, todavía no. Ay, hermano, ¿sabes qué te aconsejo? Andate a otra iglesia. ¿No sabes qué? Allá en otra iglesia. Ahí te dan el lugar que vos querés. Esos son consejos del mismo infierno. Entonces, el creyente tiene que entender de dónde vienen las cosas, hermano. La palabra de Dios habla de que tanto el hombre como la mujer deben vestirse de una manera decorosa. Pero la Biblia no habla que de si no te vestís así, condenado y pecador para toda la vida. Eso no dice la Biblia. La Biblia habla, hermanos, de que nosotros tenemos que tener una conducta como cristianos. Y esto es lo que estamos hablando los días miércoles. Por eso le digo, hermano, no le falte. Tenemos que conducirnos con un decoro, pero también con una conducta, dice la Biblia, en santidad. Por supuesto que nadie es súper santo, hermano. Todos tenemos debilidades y errores, claro que sí. Pero lo que a Dios le agrada es que nuestro corazón luche todos los días por agradarle a Dios. Pero ¿qué está viendo? ¿Qué se está levantando? Bueno, no están así. Bueno, se te puede permitir ciertas cosas. Tampoco tenés que la santidad extrema. Y tampoco esto. Y Dios entiende. ¿A dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que sin santidad, como hablamos el miércoles, nadie verá a Dios. Y santidad, hermano, es consagración. Consagrar mi mente, mi corazón, mis labios. Si alguno tiene la costumbre de decir malas palabras, eso tiene que cambiar. Por supuesto, ¿qué dirían los fariseos? Oh, dijo una mala palabra, pecador, no puede entrar a la iglesia. No. Dios te ama, pero hay que cambiar eso. ¿Qué te dirían los saduceos? Y bueno, se te escapó una palabrita por día, no hay problema. Los saduceos. Pero ¿qué te dice la palabra? Entender. Hay que cambiar. ¿Amén? Ninguno. ¿Amén? Eso. Hay que tener cuidado con las enseñanzas que están viniendo. Y hoy en día, hermano, tenemos enseñanzas de todo tipo hasta para ser dulce.
Hay enseñanza de cualquier clase. Pero lo que tiene que entender cristiano, que le digo que yo soy discípulo, entiendan de dónde vienen esas enseñanzas, de quién vienen. Mira, hermano, yo le digo algo de historia. Cuando se apaga el avivamiento, allá por el año 300, cuando se levanta el rey Constantino, de ahí viene la frase, si no puedes contra ellos, úneteles. Claro, contra los cristianos no podían. ¿Qué dicta Constantino? Basta de perseguir a la iglesia cristiana. Y a partir de ese momento las iglesias cristianas se comenzaron a llenar. Comenzó un gran avivamiento. O sea, seguía el avivamiento después de los hechos. Pero ¿qué hizo Constantino? Comenzó a un poquito de dinero acá, dinero allá, con algunos de los altos, de las altas jerarquías. ¿Cuánto necesitan para el templo? Tomen acá. Che, qué buena labor, ¿no? Hay que sostener a la iglesia. Y el dinero fue corrompiendo a la iglesia a partir del año 300. ¿Qué pasa? El avivamiento se apaga. ¿Por qué? Porque se dejó de hablar de pagar el precio, de buscar a Dios, que la iglesia va a ser perseguida por buscar a Dios. Se dejó de hablar de eso para hablar de que no, todo bien, con Dios hay que prosperar, con Dios esto lo otro. No digo que Dios no prospera, claro que Dios prospera, pero se desvió el mensaje principal de la palabra. ¿Qué hace Dios? Usó hombres en todo el mundo, hombres que se levantaron, que por ahí nadie los conoce, pero vuelve un avivamiento a la iglesia, allá por Alemania, con Martín Lutero. Martín Lutero comienza diciendo, ¿cómo puede ser que rindamos cuenta al Papa y que el Papa puede? ¿Y cómo puede ser que para que Dios nos perdone tenemos que pagar? Y Martín Lutero se levanta y comienza a protestar. Y ahí viene el avivamiento y la reforma, hermano. En el año 1500 aproximadamente. La iglesia estaba dormida. Pero con ese avivamiento la iglesia se levanta de vuelta. Se levanta otra vez. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Se levantó Martín Lutero, pero se levantaron otros también. Se levantaron otras personas que dijeron, no, también yo siento todo lo otro, y así se fueron levantando varias personas, y así se crearon muchas religiones, que esto después vamos a hablar algún día, hermano. Pero se comenzaron a copiar por lo que veían en Lutero, quisieron hacer todo lo mismo. Creo que ahí también entra Calvin, y ahí vienen los calvinistas, por lo que pasó con Lutero. Pero mirá lo que pasó con Lutero, y se levantó los calvinistas. O sea, un poco de la palabra, pero un poco también de su revolución, un poco de su rebeldía. Y no entendieron que lo de Lutero sí fue de Dios. Lo de Martín Lutero fue de Dios, porque la iglesia se había apagado. Pero después comenzaron todos a protestar, de ahí nace la iglesia protestante, después se la conoce como la iglesia evangélica, después viene el avivamiento de Los Ángeles, en el año 1906 creo, el avivamiento del Espíritu Santo, porque claro, la iglesia se había apagado con el Espíritu Santo, entonces en Los Ángeles cae el Espíritu Santo de vuelta, y ahí viene la iglesia evangélica pentecostal. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay algunas cosas que se van a levantar que no vienen de parte de Dios. Hoy en día se está predicando que no hay que diezmar. Hoy en día se está predicando, hermanos, que las maldiciones no, que es todo mentira, que eso es del pasado. ¿Cómo van a ser las maldiciones del pasado? Si hay cosas que se están acarreando de generación en generación hasta que alguien se ponga a hablar y a cortar eso. Pero hermano, hoy en día se está diciendo por internet que no existen las maldiciones. ¿Cuál era el pensamiento, hermano, de los saduceos? Que todo lo que sufrimos consecuencias de nuestra, hermano. Y no es así. Si yo cometo un error, lo pagan mis hijos, hermano. Y si yo no rindo cuentas a Dios, lo van a pagar mis nietos y así en generaciones. Pero que hoy en día se enseña, no, las maldiciones existen. Y están creando un evangelio light. Están haciendo que el creyente no ore, no pague precio, no renuncie, no ayude para cortar esas maldiciones. Y hoy en día los cristianos viven de canciones, viven de acá y allá, pero cero oración, cero ayuno, cero clamor, cero alabanza
Porque Satanás se está metiendo en esas cosas. Por eso que nos decía Cristo, tenés que entender de dónde vienen las enseñanzas, de quiénes vienen. Hoy en día está de moda la sanidad interior. Está perfecta el nombre, el título, buenísimo. Pero sanidad interior es confesar y renunciar y salir de una situación. O si pasaste un dolor o alguien te lastimó, perdonar y bendecir. La misma palabra te lo dice. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, no vas a ser perdonado. Y el perdón, hermano, dice la Biblia que es una obligación, no es un sentir. No siento de perdonarlo todavía. La palabra te dice, tenés que perdonar. El sentir te lo va a dar el Espíritu Santo cuando vos declares, Señor, yo perdono a esta persona. Al otro día, Señor, la perdono y la bendigo en el nombre de Jesús. Al otro día la perdono. Va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón. ¿Pero por qué toca tu corazón? Porque vos todos los días pediste perdón y perdonaste. Eso es sanidad interior. Pero al creyente le gusta más ir a un seminario a escuchar, sanidad interior, qué lindo. Pero no quiere orar todos los días en la casa. Y renunciar y pedir perdón por eso. Eso no quiere. Quiere ir a otros lugares a que le hablen de sanidad interior. Y aclaro, hermano, yo no tengo nada contra ese tema. Es buena la sanidad interior. Pero vamos a la realidad que te dice la palabra. Confesar, perdonar, renunciar, dejar en las manos de Dios. Dice la Biblia, mía la venganza, dice Dios. Déjalo en las manos de Dios. Eso te dice la palabra. Eso es sanidad interior, hermano. Entonces tenemos que entender qué hay dentro del corazón de las personas. Hay avaricia, hay codicia, hay amor, hay odio, hay venganza. ¿Qué hay en la persona? No, pero parece que viene de una forma amigable. ¿Estás seguro que viene de una forma amigable? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué decía Jesucristo? Entender con qué intenciones viene. ¿Con qué propósito está viniendo tu vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? De esas cosas dice Jesucristo que tenemos que entender. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene de la carne y qué viene del mundo? Hay que entender qué viene de Dios. Los fariseos y los saduceos no entendían que Cristo venía de Dios. No entendían que lo nuevo venía del cielo. Y ellos se cerraron al Hijo de Dios, pero en cambio la gente común se abrió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quisieron entender y no quisieron ver. Por eso, hermanos, es importante saber entender qué viene de Dios. ¿Qué viene del Señor? Porque si no entendemos, vamos a perder bendiciones. Hermano, cuando vino el avivamiento en Los Ángeles, la gente se caía. Ni hacía falta orar. El hermano, el predicador levantaba la mano y la gente caía toda al suelo, sanada, transformada, hablando en lengua. A tal punto que muchas iglesias dijeron, no, eso es del diablo. No, eso, ¿cómo se van a caer al piso? Sin ir más lejos, nuestra iglesia, allá en Merlo, cuando arranca y hubo un despertar, un avivamiento, que allá los hermanos no tocaban a la gente y se caía por el poder de Dios. Una vez, mi mamá es testigo de eso, una vez vinieron unos norteamericanos a predicar a nuestra iglesia cuando recién arrancaba, que eran 50, 60 miembros. Y cuando termina de predicar, comienza a orar por la persona y ellos no imponían la mano, pero la gente se caía bajo el poder de Dios. Y los norteamericanos decían, no se caigan, no se caigan. Claro, ellos no entendían que el poder de Dios los estaba tocando. Y para ellos no era de dioses. Y querían parar a la gente. No se caiga, pare. Y la gente caía por el poder de Dios. Otros se manifestaban porque nuestra iglesia estaba viviendo un despertar de avivamiento. Pero ¿qué pasó? El que no entiende lo que viene de Dios lo toma como una locura. O por ahí lo toman bien, pero no lo quieren recibir. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, ustedes saben como yo hablé hace un rato. Está el creyente verdadero y el creyente fotocopia. Está el que se cae por el poder de Dios y está el que se tira. ¿Es así o no es así, hermano? Está el que se cae, se cayó por el poder de Dios, y está el que mira atrás a ver si alguien lo ataja y ahí vamos. Bueno, siempre va a haber de eso. Pero hermano, mucha gente al ver esto
cerró su corazón al poder de Dios. Como diciendo, no, esto de caerse es toda una locura. No. Fue el poder de Dios, pero hubo gente que se tiró, que temblaba en el piso, y después se levantaba y seguía diciendo malas palabras, de todo. Entonces muchos creyentes al ver eso dijeron, entonces el caerse no es de Dios. No, era de Dios, pero también están las otras personas. Pero uno, ¿qué nos dice Jesucristo? Entender que es de Dios y que no es de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que si alguien se cae, gloria a Dios. Y si alguien se tira, dejarle, soy nomás. ¿Entiendes? Pero no cerremos el corazón a lo que Dios quiere hacer. Mire si Dios quiere bajar con toda su ser y la mitad de la iglesia queda en el piso. ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos? La otra mitad se va, los despierta a los otros, o se tira también. Que te caigas, está bien, bajo el poder de Dios. Y si no te caes, también está bien. Dios obra de maneras diferentes. El tema es entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué viene de la carne y qué viene del mundo. Yo he visto cada barbaridad por YouTube, hermano, predicadores que... No me puedo olvidar de uno que le llamaban, ¿cómo era? La manguera de la unción, algo así. Algo así. Había un predicador que en las campañas agarraba una canilla con una manguera. ¡Reciba, hermano! Y algunas, para no quedar mal, eran mojadas. ¡Mamá! Y los bañas salían todos empapados. ¡Mamá! Y a veces por ahí no tenía, en alguna campaña no tenía canilla y tenía una botellita. Recibí, se le acababa la botellita y me revoleaba con la botella. ¡Mamá! Yo decía, ¡ay, Dios! Y les oraba, y algunos pasaban al altar, recibí, y le daban una patada en la cabeza, recibí en el nombre de Jesús. Y claro, con esa patada, ¿cómo no te va a caer? Y uno decía, no, Dios mío. Por supuesto que uno puede reprender. Ustedes ya nos han visto en las campañas lo que hacemos, oramos, reprendemos, cantamos, Señor. Hoy estuvimos saltando, danzando para Dios. Pero hermano, tenemos que saber diferenciar qué viene de Dios y qué viene de la carne. Eso, hermano, viene de la carne. En plena campaña, estar con una manguera manguereando a la gente, ¿de dónde viene eso? Y hace un montón de cosas. Por eso uno tiene que orar a decir, Señor, ¿de dónde viene esto? ¿De vos? ¿De qué? ¿De la carne? ¿Del mundo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Eso es lo que dice, hermano, son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos. ¿Qué significa eso, hermano? Falsas doctrinas. Gente que dice, este es el Cristo que yo predico. Así, así, así. Falsos cristos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Gente que va a decir, no, porque la Biblia de eso, este es el Cristo. Mala interpretación o interpretación a su conveniencia. Por eso la Biblia dice que fue inspirada ¿por quién? ¿Por el Espíritu? Entonces, ¿a quién hay que preguntarle la verdadera interpretación? Al Espíritu Santo. Todos o muchos, y me incluyo, por ahí hablamos mal de Sansón alguna vez. No, Sansón porque pecó contra Dios. Dios le sacó los ojos y permitió y murió con todo ministerio. Pero Sansón está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y es parte del héroe de la fe. ¿Cómo es la mano, hermanos? No, pero le cortaron el pelo, se hizo el corte a los Sebastián. Se cortó, perdió la fuerza, perdió la unción, le sacaron los ojos, es un pecador y murió con los pecadores. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos, mirá la fe de Sansón. Mirá estos hombres, dice, mirá esta nube de testigos. ¿Cómo en la mano? ¿Pero no era un pecador? ¿Entiende, hermanos? Sansón está en el Nuevo Testamento y habla de un héroe de la fe. Es que nadie conoció la última oración de Sansón, aunque está en la Biblia, pero nadie conoce con qué corazón se hizo.
Pero la Biblia sí, el Espíritu Santo sabe quién fue Sansón. Y que en su último día de vida, él se arrepintió de todo corazón. Y por ese arrepentimiento la Biblia dice que mató más filisteos en ese día que en toda su vida. O sea que sus últimos tiempos vivió un gran avivamiento Sansón. ¿No dice la Biblia, la gloria postrera será mayor? La Biblia dice que Sansón mató más personas antes de morir que en toda su vida. ¿Entienden, hermanos, lo que tenemos que entender? No estoy diciendo con esto, bueno, hago mi vida loca, total Dios me perdona y la gloria postrera será mayor. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, si hay un corazón arrepentido, Dios levanta. Si hay un corazón que quiere cambiar, Dios levanta. Pero un corazón que quiere libertinaje, no. Un corazón que quiere interpretar la Biblia a su forma, no. Sino a lo que nos dice el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hoy más que nunca debemos depender del Espíritu Santo para entender lo que viene o lo que estamos viviendo. Solo Él nos guiará a toda verdad. Yo quiero, y con esto termino, invitarle a que vaya al libro de Juan, capítulo 14. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Y termino con esto. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a enseñar? El mismo que inspiró para escribir la Biblia. Si Él inspiró y lo llevó a los hombres a escribir esto que hoy tenemos en nuestras manos, ¿a quién tenemos que preguntarle por la verdadera interpretación? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo habla? Claro, porque la tercera persona de la Trinidad es Dios acá adentro. Ese es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres, uno. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios, yo le pregunto, hermanos, ¿habla o no habla? Habla. Mi Dios no es una imagen de yeso, una imagen de madera que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no tocan, tiene pies pero no camina. Las imágenes de muchas religiones la tienen que llevar cargada. A mi Dios nadie lo tiene que llevar cargado. A mi Cristo nos lleva a nosotros en muchas ocasiones. Mi Cristo tiene ojos y ve. Mi Cristo tiene boca y habla. Mi Dios tiene oídos y oye nuestro clamor y nuestra alabanza. Entonces, hermanos, si Él habla, preguntémosle a Él las cosas. ¿Qué tenemos que recordar? Las cosas buenas. Y si hubo cosas malas, ¿de dónde Dios nos sacó? Pero ¿qué tenemos que entender? ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene del mundo? ¿Y qué viene de la carne? Estaría horas hablando de esto, pero no me quiero extender. Vamos a ponernos de pie en esta noche.